Hola, bienvenidos a Crónicas de un Debray Anunciado. Casi se me olvida el nombre del stream. Yo soy Diego, soy escritor. ¿Y cómo se la pasaron en el Super Bowl? Estuvo divertido. Inicié muy lento, siguió muy lento, pero terminó bastante bien el partido. Se está, ojalá no se repite la historia como la última vez que ganaron los Chiefs Super Bowl, pero ya veremos otra cosa. Hoy antes que nada les recuerdo, el nuevo calendario de streams va a ser lunes, martes y jueves, 5 p.m. horario Ciudad de México. Y se va a subir un día después, los bots se van a subir un día después en el canal de YouTube, la bóveda de Otranto, o también lo pueden buscar como Crónicas de un Debray anunciado. Anywho, ya he mencionado, ya hablé de esto antes, que son los hoyos en la trama. Hoy vamos a ahondar un poquito y les voy a decir como mi método para evitar justamente la mayor cantidad de hoyos en la trama posible y cómo este método también les permite crecer o evolucionar o desarrollar la historia, los personajes, todo eso. Desde un inicio. ¿Qué son los hoyos en la trama? Los hoyos en la trama son cualquier cosa que se percibe como un error de continuidad o algo que permite que nuestro suspension of disbelief se rompa. Es algo que cuando estamos consumiendo una historia, leyéndola, viendo una película, una serie, lo que sea, sucede algo que se queda una incógnita en nuestra cabeza, una incógnita que es incongruente con el resto de la historia, con el resto del mundo o con el resto de las acciones del personaje. Un hoyo en una trama es literalmente un hoyo en lo que está pasando. Ahora bien, hay varios tipos de hoyos en la trama. Están los incidentales, los... ¿Cómo lo digo en español? Porque se me subió la cabra bien cabrón al monte. Los que son adrede, los que son incidentales y los que... Este... Sí, dije varios, realmente solo hay dos. Los que son adrede y los que son un accidente. Los agujeros en la trama que son adrede son los que el escritor, en dado caso, es de lo que estoy hablando, pone para que generes duda, para que genere estas preguntas, porque es algo que se va a responder, si no en este libro o en esta parte de la historia, en una parte más adelante. Es también considerado, puede ser como un plot hook, un gancho de trama, de esto no tiene sentido, ¿por qué no tiene sentido? Si la historia me está contando que esto en efecto no tiene sentido, es por algo. Y es una promesa más que se tiene que cumplir. Eso es otra premisa que se va a tener que desarrollar y que se va a tener que cumplir. Los incidentales son los que la gente más critican, especialmente los que no saben escribir o los que no escriben, porque son los que de repente aparecen, los que se sienten de, ay, pero ¿por qué no hacen esto si esto es lo más lógico y ta, 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 ta? Esto es un hoyo en una trama y aquí cae un asterisco porque mucha gente confunde, gracias a canales como CinemaSins y todo eso, confunde lo que es un hoyo con una trama con los que son pues la trama en sí. Es decir, un hoyo en una trama es algo que no tiene sentido. Puede ser algo desde tan chiquito de que estaba tomando café en una escena y luego está tomando té, a que algo tan grande de que estaba actuando de cierta manera y de repente empieza a actuar de otra manera sin explicación alguna. Todo lo que no se puede explicar por inferencia o por ejemplo explícito, eso es un hoyo en una trama. Lo demás puede ser necesidades del guión o necesidades de la historia. Lo cual me lleva al siguiente punto. Toda historia va a tener hoyos en la trama. La vida es algo que no tiene una lógica perfecta de inicio a fin, es algo que salen coincidencias, es algo que tiene muchos sinsentidos. Entre más le intentas explicar, más complicada se vuelve. Por eso existe la carrera de filosofía, porque son los que se pelean para explicar todo esto. E intentar hacer una historia lo más lógica posible con la menor cantidad de agujeros en la trama no es un ejercicio viable. Porque nunca lo van a tener. Aunque quieran, es que quiero que mi historia sea realista. La realidad a veces hasta le gana a la ficción más del 90% de las veces. La realidad llega un momento en donde también es irreal.
Y entre más empieces a buscar esta realidad dentro de la historia, más justificaciones y explicaciones vas a tener que dar, usualmente más basadas en ciencia o en cosas que se aplican al día a día de tu vida. Y esto empieza a generar clutter, empieza a generar esta paja que no lleva a ningún lado, que no ofrece nada, que simplemente está ahí para explicar las cosas y termina que su historia se vuelve insegura. Y nadie quiere tener una historia insegura. Nadie quiere tener este este miedo o a que no entiendan o que la gente lea, ¿por qué me estás explicando esto si lo puedo inferir, si si no me importa? Nadie quiere que de su historia la audiencia o el consumidor diga, no me importa. Y intentar sobreexplicar las cosas o intentar hacerlo tan realista que todo tenga una función y todo tenga un desarrollo o un desenlace, a eso lleva. Uno pensaría como escritor de que, pero se siente que está tight, que es una historia que se abre y se cierra, que no tiene nudos o cabos sueltos. Toda historia va a tener cabos sueltos. Si intentan atarlo todo, le están quitando esta participación al lector de que se active la cabeza para estar buscando y para estar entendiendo y para estar comprendiendo y analizando y todo eso. Pero también hay que entender que hay hoyos en las tramas que son imperdonables. Hay hoyos en las tramas que cuando rompes el suspension of disbelief o cuando ya no generas esta necesidad o este gusto de que los otros lo lean o lo intenten consumir, ahí sí ya la cagaste. Un hoyo en la trama puede ser verosímil, pero no, bueno, puede ser irreal, pero no puede ser inverosímil. Y esa es la diferencia. Una historia dentro de su propio mundo tiene que tener cierta lógica, cierta progresión. Tiene que ir de A a B, de B a C, de C a D. Es la trama. La trama tiene que tener sentido. Si en la trama empiezan a aparecer hoyos, van a aparecer hoyos en los otros pilares de la narrativa, que son el tema, el tono y el conflicto. Si estos hoyos empiezan a aparecer, la historia se desmorona. La historia ya no tiene peso, ya se vuelve incrédula. Y esto de que la historia tenga una lógica interna se le llama verosimilitud, que aunque no sea real, dentro de las leyes que tú pones en el libro o dentro de la narrativa que tú llevas dentro de la historia que estás contando, esto es posible. Así que, en resumen, un hoyo en una trama puede ser algo irreal, puede ser algo que no sea real, pero no puede ser inverosímil. La inverosimilitud es lo que va a romper fuertemente la inmersión del lector y es lo que puede matar a una historia. ¿Cómo evitas estos hoyos en la trama? El sistema que yo uso, que se los dejo a ustedes para que lo chequen, es algo que yo llamo el sistema de dos capas. ¿Por qué le llamo el sistema de dos capas? Porque cuando escribas algo y no sientas si queda, la primera capa es preguntarte por qué. Y la segunda es de ese primer por qué, volver a preguntar el por qué. Tienes que tener dos capas de respuestas para que ese agujero en la trama no se vuelva un agujero en la trama. Es algo sencillo, es algo fácil, es algo que funciona en el momento y es algo que, como dije al inicio del stream, puede llevar a complejizar el mundo, a otras avenidas, a otras cosas, puede llevar a darle cierta carnita, cierta profundidad, cierto matiz a tu historia y al mundo diegético. Por ejemplo, en mi historia de vampiros, ¿por qué no vive modernos? ¿Por qué no viven, no sé, en las catacumbas de París? ¿O por qué no viven en estas sociedades subterráneas? ¿Por qué tienen que vivir en castillos y afuera? Bueno, la primera respuesta es porque hay, no sé, cocodrilos come vampiros subterráneos. Ok, ¿por qué hay cocodrilos come vampiros subterráneos? Porque los brujos, que son los grandes rivales de los vampiros de hace siglos, los crearon justo para mantenerlos en la superficie. Con eso, con responder esas dos preguntas, ya tienes un límite a lo que tus personajes pueden hacer y ya tienes una explicación. Aparecieron globos, that's weird. Ya tienes una explicación de que
Ya tienes una relación con otro grupo igual de antiguo que ellos. Ya estás expandiendo el mundo con solo responder esas dos preguntas. Entonces, el sistema de dos capas funciona mucho para dar una profundidad a tu historia y responder las dos preguntas inmediatas que cualquier lector se va a hacer. El por qué está sucediendo esto, por qué está sucediendo esto, por qué está sucediendo esto. Y cabe añadir que es una respuesta también muy válida porque si no, no habría historia. Pero eso ya es algo más doilista, como dicen en internet, para los que no saben. La explicación doilista y la explicación watsoniana es algo que salió de TV Tropes, en donde es la explicación fuera de la historia y la explicación dentro de la historia. Toda explicación doilista es porque si no, no habría historia. Porque si no, no podría contar lo que quiero y no podría llevar a, a continuación mi trama. Los hoyos en la trama es cuando no existen estas razones watsonianas, estas explicaciones de qué lleva o cómo se ata esto. Entonces, si están escribiendo una historia, si se encuentran de, ay, es que, o sea, ya escribieron un escrito y les entra esa duda, porque les va a entrar esa duda de, oye, pero esto me lo van a poder negar. Ok, ¿por qué? Expliquen un porqué y anótenlo. Y luego de este porqué vuelvan a preguntarse esa pregunta y denle una razón igual más adelante. Y así ya tienen esto de que la audiencia es, ¿y por qué? ¿Por qué existe esto? Ah. ¿Y por qué existe esto? No, pues por esto. Oh. Y esto va a darle peso al mundo, esto va a darle este incentivo de que hay una explicación en el mundo, que igual tú como escritor no pudiste o no es lo que tú consideres necesario escribir, pero es por ejemplo lo que va a permitir que llegue un fan y, ah, claro, en esto puede que esto suceda así y así y así, porque por esto y esto y esto, por esas razones. Dos casos muy fuertes en eso es obviamente el mundo expandido de Star Wars, que originalmente George Lucas pintó al lado oscuro como una corrupción o una malformación de la fuerza, pero los fans empezaron a preguntarse, ¿pero por qué? Y y cambiaron la naturaleza del lado oscuro a algo más como algo natural, pero que puede ser adictivo, que corrompe las cosas, que es destructivo, todo eso. Este, los Jedi de que no pueden tener apegos empezaron a preguntarse, no, pues ¿por qué? Empezaron a complejizar el mundo, a darle más al mundo. Y por eso hoy en día las series de Star Wars que se acoplan mucho a esto son más complejas de lo que originalmente era la saga. Y la trilogía original se ha vuelto una historia mucho más compleja. El viaje de Luke ya no es el especial, ya no es el único que podía hacer esto. Luke y Leia se volvieron el resultado de todos los pendejos que vinieron atrás de ellos muriéndose, sacrificándose, este, peleando, sudando, sangrando. Ellos son los últimos dos esperanzas, son las últimas dos pruebas y son los últimos dos eslabones necesarios para derrotar al imperio. Espérame, tengo que aprender algo. Ahí estamos. Y todo eso se debe porque los fans empezaron a preguntar por qué, por qué, por qué. Porque en lo, porque en la historia las preguntas, estas dos capas están respuestas. Es ¿por qué Darth Vader persigue a Luke? Porque son los malos. Ok. ¿Por qué su sable es rojo? Porque es un Sith. Ok. ¿Por qué es un Sith? Porque mató al papá de Luke. O ¿por qué, por qué Obi-Wan está exiliado? Porque era un Jedi de la Orden caída. Ok. ¿Por qué cayó la Orden? Porque el Imperio... Porque Darth Vader mató a todos los Jedi. Esas respuestas ya te las dan. Y es lo suficiente para que tú empieces a indagar más, a crear más. Y como escritor, este nivel de dos capas también te permite terminar un libro y en el siguiente o en la siguiente historia, si la deseas continuar, ir agregando cosas. Claro, tienes que cotejarlo con lo anterior para no crear hoyos inverosímiles en la metatrama de tu franquicia o de tu saga, pero estas preguntas o estas dos capas, sí, cada vez los vas a ir sumando más. Si en la misma historia, ¿por qué los magos son enemigos de los vampiros? En el segundo libro puedes decir, porque los vampiros traicionaron a los magos hace muchos años. ¿Y por qué los vampiros traicionaron a los magos? Porque los magos querían utilizar su magia para, este, intentaron usar su magia para quitar las debilidades de los vampiros, pero crearon estos monstruos.
Oh, ok. Y ya empiezas a meter otras facciones antagónicas, ya empiezas a explicar más, empiezas a complejizar las relaciones, empiezas a matizar el mundo, a darle carnita. Así que sí les recomiendo mucho que adopten este sistema de dos tramas, o de dos capas, si alguna vez quieren escribir una historia. Y también cómo puede servir esto fuera de la trama. Vamos a ver con los 4 niveles narrativos, porque sí, iniciamos con los hoyos en las traumas, pero ahorita pues vamos a evolucionar más. ¿Por qué? Porque al final de cuentas una historia es más que una trama. Una trama solo es el qué pasa. Hay más que eso. Existen los personajes. ¿Cómo el sistema de dos capas puede funcionar con un personaje? No sé, puedes tener... Ah, este personaje, pues su pathos o su impulso emocional o lo que emotivamente lo lleva a actuar es, quiere, no sé, quiere vengar, quiere buscar a quien asesinó a su padre. Ok, ahí ya tienes una trama. ¿Por qué quiere buscar a quien asesinó a su padre? Porque él vio cómo lo mataron, ok. ¿Por qué él vio cómo lo mataron? Porque su papá estaba de él de niño y llegó esta figura a retarlo y terminó matando al papá y se fue, dejando al niño vivo. Ahí ya tienes una base lo suficientemente fuerte para explorar más cosas, explorar traumas, explorar relaciones interpersonales, te empiezas a plantear semillas de cómo puede ser su personalidad. O si quieres dar una sorpresa es, bueno, pero su personalidad va a ser así. Va a ser más feliz, va a ser más contento, va a ser, aparentemente se lo va a tomar a la liviana muchas cosas. ¿Por qué? Porque no le interesa nada más que su venganza. ¿Por qué no le interesa nada más que su venganza? Porque él no planea vivir más allá de su venganza. Ahí ya empiezas a complejizar, ya empiezas a matizar, ya empiezas a generar y a construir cosas. ¿Por qué? Porque estás respondiendo esas dos preguntas. ¿Y por qué las estás respondiendo? Para evitar hoyos inverosímiles en tu trama. ¿Cómo funciona eso en personajes? Ahora vámonos al siguiente pilar, que es tema. Para los que no sepan, si la trama es el qué sucede en una historia, el tema es qué cuenta la historia. Es cuáles son los objetivos, cuáles son las moralejas, si es una fábula, cuáles son, qué es lo que quieres que el lector saque de tu historia. Entonces, si ya tenemos el duelo vampiros magos con estas cosas y el personaje principal quiere cazar a quien mató a su papá, ahora puedes decir, no, quiero hablar de que este la venganza es mala. ¿Por qué quieres hablar que la venganza es mala? Porque terminas sacrificando tu humanidad buscándola y a veces no puedes regresar. ¿Por qué, ¿Por qué sacrificas tu humanidad y no puedes regresar de la venganza? Porque estás en un ciclo autodestructivo en el que no permites crecer y matas tu empatía, y la empatía es lo que nos hace humanos, ya seamos vampiros o ya seamos magos. Entonces ahí ya tenemos un tema. Ya tenemos un tema que va a ser reflejado tanto en la trama como en el personaje principal. En el personaje principal, que tenemos a este personaje que vio cómo mataban a su papá y quiere buscar venganza, ya puedes, por ejemplo, es un mago, el principal, y y vio cómo un vampiro mató a su papá y los está cazando. Pero cómo vas a reflejar estos dos niveles de capa que ya tenemos? Esto es esto, por esto y por esto, ¿cómo los vas a reflejar? Y eso los vas a reflejar con los conflictos. ¿Y cómo podemos usar el sistema de dos capas en un conflicto? Pues el primer conflicto el conflicto más grande es, él se va a enamorar de una vampiro. ¿Por qué se va a enamorar de una vampiro? Porque esta vampira le salvó la vida. ¿Por qué le rescató la vida? Porque la vampira tiene más humanidad que él y no lo iba a dejar morir. Ahí ya tienes un conflicto central. Con esas dos preguntas ya te llevas a un desarrollo de personaje que es romper los estigmas que él tiene hacia los vampiros por el trauma que sufrió, lo cual te va a llevar a explorar la venganza es mala porque mata a tu humanidad y es autodestructiva. Y en el propio desarrollo de personaje empiezas a explorar de que sí es muy liviano con las personas, pero también tiene este lado, pues obviamente traumado, y lo empiezas a explorar, empiezas a cotejar, empiezas a una frase que yo digo mucho en la vida real, que es multitudes, las contenemos. Empiezas a generar un personaje más tridimensional.
Igual no es complejo porque en sí lo que estamos contando es una historia súper sencilla. Las tramas anti-venganza o las tramas de venganza son muy populares porque son sencillas de seguir y sabemos usualmente cómo va a terminar, así que nos permite explorar otras cosas. Tienes una historia sencilla con un personaje sencillo, pero funciona. ¿Por qué? Porque hemos estado haciendo el sistema de dos capas. Y antes de continuar es, ¿por qué solo dos capas? ¿Por qué no me voy a tres capas? ¿Por qué no me voy a cuatro, cinco, seis? Nada te está deteniendo. However, sin embargo, espérame, entre más vayas respondiendo y entre más vayas complejizando, más paja vas a estar metiendo, en cierto sentido. Es inevitable que si sigues escribiendo una historia y la revisas, se va a ir complejizando. Estas dos capas pueden llegar a ad infinitum a las cantidades que sean necesarias para contar la historia. Pero no vas a poner todas esas capas. Sin embargo, sí vas a poner las primeras dos, porque son las que son necesarias para generar complejidad, matiz y darle sabor a la historia, darle grasita a esto, darle sabor. Lo demás te puede servir a ti para ponerlo en el mundo, para ponerlo en la diégesis, para justamente evitar que haya hoyos en la trama más chicos, porque todo esto lo estamos usando para evitar los hoyos en las tramas grandes, los hoyos grandes, los inverosímiles, pero las demás capas pueden ir sellando estos hoyitos que pueden llegar a causar ruido, pero que al final de cuentas los perdonas. Por eso solo digo que dos capas es perfecto para escribir, especialmente si es su primer borrador. Ya cuando estén trabajando el segundo y el tercero, pueden ir preguntándose más capas y pueden ir cerrando esos hoyos, siempre y cuando todo respete la regla de la verosimilitud. Es decir, que no saquen algo de repente de las nalgas sin que haya un foreshadowing, que luego vamos a hablar el siguiente lunes de cómo manejar bien este foreshadowing. No sé por qué hice majalo, pero a eso vamos. Ya hemos hablado de trama, tema y conflicto. Ahora, ¿cómo puedes manejar las dos capas en algo más efímero, en algo más no sé qué sé yo? Que es el tono. El tono es variable, porque el tono de la vida es variable. Puedes tener un año de la batimierda y otro año increíblemente bueno. Puedes tener días que son buenísimos y días que son malísimos. La vida no se maneja un tono. Tampoco en una historia. El cambio de tono en una historia ayuda a la historia. Por ejemplo, a mí me gustan las historias muy dramáticas, políticamente complejas, donde hay varias piezas moviéndose hacia un solo final, pero el tono no se mantiene pesado constantemente. Hay bromas, hay livianidad, hay momentos más serios, hay momentos menos serios, hay momentos de acción, hay momentos de menos acción. ¿Por qué? Porque el tono, ese tono, que si se dan cuenta estoy marcando como si fuera un ritmo cardíaco, genera justamente un ritmo. El tono te ayuda al ritmo, que te ayuda al pacing, a cómo divides la trama, y lo cual te ayuda a este capítulo me voy a enfocar más en acción, porque en este capítulo me voy a enfocar más en desarrollar el mundo, desarrollar personajes, en un poco el backstory, en un poco en el trasfondo del mundo, en el trasfondo de esos personajes. Eso te va ayudando el ritmo. Y ahí las preguntas, ahí se vienen las dos capas de ¿por qué en este capítulo voy a manejar este tono? Ah, porque en el anterior manejé este. ¿Y por qué manejaste en el anterior este? Porque ya me estaba tardando en no explicar esto o en no poner esto. Ya estaba volviendo mucho diálogo, mucha explicación, en lugar de acción, en lugar de mostrar, en lugar de... Ya me están entendiendo. Espero. Así que vamos resumiendo. ¿Cómo evitas un hoyo en la trama? No lo puedes evitar. Toda historia va a tener hoyos en la trama. A menos que te dediques toda tu vida a escribir en un solo mundo ficcional, como Oda en One Piece, como Terry Pratchett en Mundo Disco, como todos ellos, siempre vas a tener hoyos en la trama. Pero los buenos escritores, los grandes escritores, van a hacer al mundo verosímil. Los hoyos en la trama hasta cierto punto van a ser algo que solo ellos van a detectar, porque como son los que los crean, es aquí hay cierta discrepancia, aquí hay tal, aquí hay tal, aquí hay tal. Pero lo importante, lo que me permite que la trama sea sólida y que lleve
y que exponga bien el tema y que cuente bien los conflictos y que maneje, más bien, una buena trama que tenga conflictos que la vayan evolucionando y llevando hacia donde yo quiero y que el tono tenga un ritmo que mantiene una lectura ágil, es lo único que necesitas para que tu historia se sienta que no tiene hoyos en la trama. Porque repito, hoyos en la trama siempre va a haber. La audiencia solo se va a dar cuenta de los que rompan su inmersión. Y cómo rompes la inmersión de un lector haciendo unas decisiones tan inverosímiles que vas a creer, espérame, ¿qué? ¿Cómo? ¿Por qué llegamos a esto? Y repito lo que dije, una historia es más que una trama. Así que hoy en día, por esta falta de educación mediática, por esta necesidad de qué es lo que se quiere consumir o qué es lo que está a la mano para consumirse, lo que muchos toman como decisiones narrativas lo ponen como hoyos en la trama porque no es lo que ellos harían. Y ahí sí les pido que tengan mucho cuidado, porque yo haría esto, sí, vale madres lo que tú harías. ¿Es algo que haría el personaje? Sí, en ese caso no es un hoyo en la trama, simplemente es frustración porque no están haciendo las cosas bien. Esto no tiene sentido. En mi caso más famoso de esto no tiene sentido. Pero las águilas, ¿por qué no se llevan el anillo a este Mordor? Ok, te dije, y esto sin contar con que son en las águilas que te lo explican en el Silmarillion. Ok, vamos a pensarlo. Vamos a asumir que ustedes son niños de primaria y kinder y necesitan que les expliquemos las cosas con peras y manzanas porque se les olvidó el pensamiento crítico. ¿Por qué no pueden llevar el anillo en las águilas a Mordor? Porque el pinche ojo enorme vería venir las águilas, les enviaría a los Nazgûl, matarían a las águilas y a los jinetes y el anillo terminaría en posesión de Sauron. Te lo dicen en el concilio de Rivendell. Tiene que ser una misión secreta. Y unas águilas enormes que estén volando hacia tu pinche territorio no es algo que grite sutileza o que grite sigilo. Ay, pero si es tan sutil, porque si es tan sigiloso, ¿por qué se llevan a Merry y a Pippin? Ok, vamos a analizarlo. Porque Merry y Pippin acabaron de mostrar que se acabaron de infiltrar en el concilio de Rivendell, en el concilio de Elrond, y que son impulsivos y que van a seguir a Frodo y a Sam, no importa lo que les digan. Así que es mejor tenerlos dentro del equipo, vigilados, a que lleguen y generen más caos. Ahora sí que no cuesta trabajo pensar. No estoy diciendo que sean personas que no saben pensar. Simplemente estoy diciendo, no todo, una buena historia no les va a dar todo con cucharita. Y porque no les den todo por cucharita a sus majestades caguengues, no significa que eso sea un hoyo en una trama. Quiero quiero que dejen de ser inmaduros a la hora de leer una historia y de que si alguno te lo están diciendo, si no rompe la inmersión, o sea, si es algo que ustedes pueden ver o es algo que, ok, fine, es para la trama, no es un hoyo en una trama. Un hoyo en una trama, por lo que hemos estado platicando, es algo que les va a hacer romper. Es como si de repente Aragorn matara a Frodo y se llevara el anillo. Eso es un hoyo en una trama. Porque, ¿por qué chingados hizo eso? Está descarrilando todo lo que llevaba, todo lo que temáticamente estaba contando la historia. Eso sí es un hoyo en una trama. Así que, moraleja, aprendan la diferencia entre hoyo en la trama y decisiones por el bien de la trama. Si quieren evitar la mayor cantidad de estos hoyos o de estos agujeros inverosímiles en su historia, utilizan el sistema de dos capas. No sé si tiene un sistema verdadero, es algo que escuché una vez y que se me quedó muy apegado. De solo necesitan responder dos capas de pregunta. Está lo que está pasando, el por qué está pasando esto y el por qué está pasando de esto. Es lo único que necesitan para que la audiencia deje de hacerse esas preguntas y lo necesitan explicar una vez. No necesitan estar refritriándolo porque eso ya es problema de tono, problema de ritmo, problema de trama. Si quieren añadir más capas, su historia sí va a terminar siendo más rica, pero también se van a terminar, es más frondosa, pero también se van a tomar un poco más de tiempo, van a tener que manejar más sazones, por así decirlo. Así que
El sistema de dos capas les permite tener un consomé básico, que es simplemente este caldo de pollo. No es necesario tener más, lo puedes agregar al gusto. Eso te permite tener las dos capas. Si le empiezas a agregar más, le puedes poner arroz, le puedes poner verduras, le puedes poner pollo. Pero eso ya cambia si le vas a poner limón, si ya le vas a poner sal, si ya le vas a poner todo eso. Así que, there you go. No es sencillo, o sea, no es un sistema que es que les vas a resolver toda la vida. Si están tratando ciertas cosas, sí les recomiendo mucha investigación. De todas maneras, que luego en otro lunes vamos a hablar de por qué la investigación es crucial en una historia. Que ya creo que lo he mencionado, pero vamos a verlo un poquito más, darle un poquito más de profundidad. Pero ese sistema es el por qué justamente los va a llevar en la investigación, los va a llevar, va a ser su curiosidad con la que los va a guiar de la nariz a que empiecen a investigar, a que empiecen a aprender, a que empiecen a mejorar. Y justamente esta disciplina de andarse preguntando, de usar estas dos capas, los va a hacer mejores escritores, porque no se van a quedar satisfechos con mediocridades, con cosas superficiales. No van a terminar con no van a terminar siendo Paulo Coelho. Así que este fue el primer stream del lunes. Los veo mañana a los